Hola jóvenes, espero que estén bien. Hoy vamos entonces a empezar a introducir lo que es el cráneo y el hueso frontal. Contarles, la cabeza, el cráneo como tal, la cavidad en sí, se las voy a describir ya de manera individual una vez que hayamos hablado de los huesos que forman el cráneo. La cabeza como tal está compuesta por 22 huesos, sin contar los huesos del oído medio. Esos 22 huesos, 14 son para la cara, donde 13 están formando parte del macizo facial y uno, como sabemos, es el único que se mueve, que es el maxilar inferior, la mandíbula. En el caso del cráneo, son 8 huesos. 4 son impares, el frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Y hay 2 que son pares, están los parietales y los temporales. Estos huesos se disponen, vuelvo y digo, al articularse forman cavidades que protegen, por ejemplo, en el caso del cráneo al cerebro, como sabemos, el caso, por ejemplo, de la cavidad orbitaria, que protege al globo ocular. Esta imagen es para que conozcan o puedan ver la gráfica de lo que es el diploe. Esa es la disposición que tienen los huesos en el tejido óseo, en los huesos del cráneo, donde una capa de hueso esponjoso está entre dos capas de hueso compacto. Eso le confiere mayor resistencia a cada uno de los huesos del cráneo, lo cual es muy importante y necesario para poder evitar lesiones directas al cerebro. El frontal debe su nombre a la ubicación que tiene, ese hueso que está más anterior en el cráneo. Él ayuda a formar parte de la cavidad craneal, lo que es su pared anterior y el piso, y también ayuda a formar parte del techo de la cavidad orbitaria. Está compuesto por 2 partes, o se le describe en 2 partes, una porción vertical y una porción horizontal. A estos huesos del cráneo le describimos caras que miran hacia la cavidad craneal, se le llamará cara endocranial, y caras que miran fuera de la cavidad craneal se llama cara exocranial. En vida intrauterina, el frontal era un hueso par, o sea, eran 2 mitades que luego entonces terminan fusionándose. El recuerdo de esto, el remanente, es una sutura que queda en la línea media que se llama sutura metópica. Entonces, iniciando ya la descripción de la porción vertical, su cara exocranial, tenemos esto, la sutura metópica, que es el recuerdo de la fusión de los huesos frontales. En el hueso en vivo, ¿verdad? Se ve más mientras más joven era el individuo de ese cráneo. A ese mismo nivel hay una eminencia que se llama eminencia frontal media o glabela, donde está justamente en relación con el seno frontal. El seno es, ¿verdad?, una cavidad llena de aire que está en los huesos del cráneo. Entonces el seno frontal está a este nivel y también a ese nivel se inserta un músculo que se llama piramidal o prosero. A ambos lados de la eminencia frontal media hay otras eminencias a manera de arcos, se le llaman eminencias supraorbitarias o arcos superciliares. Están por encima de las cejas y de la órbita, por eso lo de super, están por encima. Como tiene forma de arco, todo arco tiene 2 pilares. En este caso tenemos uno lateral y uno medial. Es lo que se llama entonces apófisis orbitaria externa y apófisis orbitaria interna. También se le puede llamar atendiendo a los huesos con los que se articula. Dado que la apófisis orbitaria interna se articula con el lagrimal, también se le puede llamar apófisis lagrimal del frontal. Y de igual manera, la apófisis orbitaria externa se articula con el cigomático, pues entonces se le llama también apófisis cigomática del frontal. A partir de esta apófisis cigomática del frontal
parte una cresta que se llama cresta frontal lateral, que más adelante le voy a decir con qué se relaciona. Por encima de los arcos supraorbitarios, ya lo que nos queda describir son dos eminencias frontales que están en relación con la frente, ¿verdad? La región de la frente. Aquí podemos ver algunas relaciones anatómicas. Este es el músculo piramidal o procero que le mencioné a nivel de la eminencia frontal media. El músculo frontal se origina de las eminencias supraorbitarias. A ese mismo nivel, en la eminencia supraorbitaria, se origina un músculo que se llama corrugador de las cejas o superciliar. El mismo, como se puede ver ahí, o sea, se origina en esa área de la eminencia. Y también circunscribiendo todo lo que es la hendidura orbitaria, insertándose en parte en esa porción supraorbitaria del frontal, pues está el músculo orbicular de los ojos o de los párpados. Cuando hablemos de músculos, pues lo vamos a describir más: origen e inserción. Les hablé de la cresta frontal lateral, que está a nivel de la eminencia orbitaria externa, y lo que le decía es que se continúa hacia atrás con una que también presenta los parietales, formando la línea curva temporal superior. Lo de temporal es por la relación que tiene con el músculo temporal. En esa parte de esa cresta orbitaria externa, o cresta frontal externa, perdón, ahí se inserta la aponeurosis del músculo temporal, que eso también se lo mencionaré cuando hablemos de los parietales. Ya entonces la cara endocranial de la porción vertical del frontal es cóncava. En ella describimos también de medial a lateral un surco que se llama surco del seno longitudinal superior. En este caso, la palabra seno hace referencia a una vena de gran calibre. Entonces en anatomía tenemos la glándula mamaria, las cavidades llenas de aire que le dije, y las venas de gran calibre también se le llama seno. Debajo del surco del seno longitudinal superior vemos que se hace más agudo y se configura como una cresta. Se llama cresta frontal interna. Cresta frontal externa, esta que está aquí. Y ahora cresta frontal interna. Ahí se inserta la hoz del cerebro, que ya les explico qué es. La cresta frontal interna termina hacia abajo en un agujero que se llama agujero ciego. Como todo, o sea, una calle ciega, esto también no tiene comunicación. La permanencia de que sea permeable este agujero sería una malformación congénita que conlleva, o sea, una comunicación del endocráneo, muchas veces con una desembocadura de un canal que termina a nivel de la región nasal. La idea es que este agujero normalmente no está perforado, lo que es un repliegue de dura madre, y si hubiera una comunicación, una permanencia de ese canal, es una malformación congénita. A los lados de todos estos elementos que mencioné en la línea media, están entonces dos fosas frontales que sencillamente son producto de la protrusión que hace o la insinuación que hace los lóbulos frontales del cerebro sobre el cráneo. Aquí podemos ver lo que es la hoz del cerebro. Es todo lo que un tabique formado por un repliegue de la capa más superficial de las meninges. Estoy hablando de la dura madre. Y es un tabique que divide los hemisferios cerebrales en dos, ¿verdad? Uno derecho y uno izquierdo. Se los voy a mencionar no solamente en el frontal, sino también se lo mencionaré en su momento en el etmoides y también en el occipital. Eso es la hoz del cerebro. Y el surco del seno longitudinal superior, aquí estamos viendo entonces la representación gráfica del seno longitudinal superior. Es un vaso venoso que recorre todo lo que es
el plano sagital del cráneo. Igual se lo menciono en el frontal, como se lo voy a mencionar en los parietales, como también se lo voy a mencionar en el occipital. Aquí lo estamos viendo. Ya la porción horizontal del frontal va a presentar dos caras. Una cara inferior, que es una cara orbitaria, y una cara superior, que es una cara endocranial. La cara superior o endocranial forma parte del piso de la cavidad craneal. O sea, si usted ve el piso de la cavidad craneal, la porción más anterior, lo que es la fosa cerebral anterior, está formada en gran parte por la cara superior de la porción horizontal del frontal. Ahí vemos dos eminencias, se llaman eminencias orbitarias, producto de una elevación que se da, ¿verdad? Porque la cara contraria es cóncava, por formar parte de la fosa orbitaria. Ahí, como ustedes pueden ver, esa superficie no es lisa, sino que es irregular. Entonces vemos que hay salientes que se llaman eminencias mamilares y entrantes o depresiones que se llaman impresiones digitales. Eso está dado también por la impresión que hace el cerebro sobre los huesos del cráneo. La cara entonces inferior u orbitaria de la porción horizontal del frontal está en la línea media interrumpida por una escotadura que se llama escotadura etmoidal del frontal. Esa escotadura, como el nombre lo dice, tiene una relación articular con el etmoides. Aquí en este gráfico vemos que está desarticulado, por eso podemos apreciarla. En el cráneo articulado no se ve la escotadura. Y también aquí podemos apreciar semiceldas o hemiceldas, mitad de cavidades, que una vez se articula el frontal con el etmoides, cierran una cavidad. El etmoides tiene semiceldas también, mitad de cavidades, que completan estos espacios y formarían ahí entonces en esa articulación los senos frontoetmoidales. A los lados entonces están dos fosas orbitarias que por el nombre deducimos que forma parte de la cavidad orbitaria, y de la cavidad orbitaria forma parte de su techo. El techo de la cavidad orbitaria en gran parte está formado entonces por la porción horizontal del frontal. Esta cara tiene dos pequeñas depresiones más. Una que está cerca de la línea media se llama fosa troclear. La fosa troclear presenta una pequeña espícula que en el individuo, ¿verdad? En el vivo, existe una polea para el músculo oblicuo superior del ojo. Entonces, esa fosa troclear está en relación en el vivo con una reflexión que hace el músculo oblicuo superior del ojo. Entonces, medialmente, fosa troclear, y lateralmente una fosa se llama fosa lagrimal. Ahí se aloja en el vivo la glándula lagrimal mayor o de meibomio. Los bordes del frontal son tres. Tenemos que tiene un borde superior. Este borde se articula con los parietales y forma la sutura coronal. Tiene un borde posterior, este que está aquí remarcado en verde, se articula con las alas menores del esfenoides. Y tiene un borde anterior, que es este que está aquí, es un borde orbitonasal. Por su nombre entonces deducimos que tiene una porción tanto nasal como orbitaria. La porción nasal se llama escotadura nasal del frontal. Por su nombre sabemos o podemos relacionarlo con lo que está ahí articulado, que son los huesos propios de la nariz. Escotadura nasal del frontal, que en su línea media tiene una espina, se llama espina nasal del frontal. Todo eso está en relación con los huesos propios de la nariz. A los lados, entonces está el borde orbitario, que ayuda
a delimitar la hendidura orbitaria. O sea, la entrada a la cavidad orbitaria está en parte limitada por el borde superior del frontal. O sea, la porción, quise decir, borde anterior del frontal. En este borde anterior encontramos una pequeña escotadura que se llama escotadura supraorbitaria, de donde en el vivo emerge un nervio que se llama así, nervio supraorbitario. Esta relación anatómica nos sirve, por ejemplo, en el momento de algún procedimiento que uno desea anestesiar toda esta área cutánea, pues entonces uno ubica más o menos la unión del tercio medio con el tercio interno de ese borde supraorbitario, y entonces ahí uno puede realizar un bloqueo nervioso. Así hacemos esta relación anatómica. Esos jóvenes es el frontal. Seguimos en